¿Sabes que si eres español, de los 365 días que tiene el año, trabajas para el Estado 178? Es decir, hasta el 27 de junio, todo tu esfuerzo es para pagar impuestos y tasas, que después el gobierno distribuye como a él le viene en gana. Pero no te puedes quejar. En España, según Eurostat, la presión fiscal está en el 35,4%. Pero Francia está en el 48,4%, Dinamarca en el 45,9%, Italia en el 42%, Alemania en el 41,5% y nuestros hermanos portugueses tienen un 37,2%. España está ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea. Mejor que los españoles están los británicos con una presión fiscal del 35,1%, suizos con el 28,1% o irlandeses con el 23%, entre otros muchos. A nuestros hermanos del otro lado del charco les va un poquito mejor, pero tampoco como para tirar cohetes. Según la OCDE, los brasileños tienen una presión fiscal del 32,2%, los argentinos 31,3%, uruguayos 27,9% o bolivianos el 26%. Anecdótico es el caso argentino. Según el Banco Mundial en su informe de abril de 2019, Doing Business, haciendo negocios, los platenses son el segundo país del mundo que más impuestos y contribuciones pagan sus empresas, que pueden llegar a pagar hasta el 106% del beneficio el segundo año. Si tú estás conforme con pagar estos impuestos en tu país, seguramente este vídeo no te interesará. Pero si, por el contrario, tienes curiosidad en conocer alguno de los más de 20 territorios del mundo en el que no se pagan impuestos directos, seguramente continuarás. Hicimos una selección de las 12 que a nuestro juicio son más interesantes y las ordenamos del menos al más interesante. Seguramente tú, al terminar el informe, preferirás otro orden. Todo ello en función de tus necesidades, criterios, circunstancias y valores. Nosotros te informamos y tú organizas. Vamos a ello. El Sultanato de Omán está ubicado en la costa oriental de la península arábiga, al sur de los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los países árabes más desarrollados y estables. La mayor parte de los ingresos del Estado provienen de la venta de petróleo, lo que permite no cobrar a los residentes impuestos, incluso tampoco se cobra el impuesto del valor añadido. Eso sí, las bebidas energéticas, gaseosas y el tabaco, están cargados con un impuesto del 100%. La mejor forma de entrar en el país, es ser contratado por alguna de las multinacionales que trabajan en el lugar. La opción de inversor, requiere someterse al criterio del Ministerio de Finanzas, el cual, si no eres extremadamente rico y con los contactos pertinentes, es muy fácil que sea denegado. Este país está considerado como paraíso fiscal por la Unión Europea, no así por España. No hay que olvidarse que Omán es una monarquía absoluta, con una fuerte implantación de la religión musulmana. Este pequeño país situado al este de la península arábiga, fronterizo con Arabia Saudita y muy cerca de Emiratos Árabes Unidos, de poco más de 2,5 millones de habitantes, es uno de los estados en el que sus ciudadanos tienen un mayor nivel de vida del mundo. Sin duda, tener en su subsuelo la tercera reserva de gas más grande del mundo y que las empresas extractoras y procesadoras de gas y petróleo paguen un 35% del impuesto de sociedades, tiene mucho que ver. En Qatar no se aplican impuestos sobre la renta e incluso, no existe el IVA. La única obligación impositiva de los ciudadanos es el pago del 5% del impuesto social. Las sociedades son otra cosa, aunque utiliza el sistema de territorialidad, es decir, solo se tributa por los rendimientos obtenidos en su territorio. Existe el impuesto de sociedades a las compañías extranjeras asentadas en Qatar, que va desde el 0% al 35%, siendo el 10% el tipo impositivo generalizado. Las empresas residentes en Qatar, todas en manos de cataríes, están exentos de impuestos. Por ley, una empresa residente en Qatar debe ser propiedad de un nacional al menos en el 51% del capital. Es el famoso sponsor, tal y como les gusta llamar a esta figura, que no deja de ser una especie de gran hermano, siendo imposible hacer nada sin su permiso, incluso abandonar el país. Sin duda, esta razón es la que hace a esta jurisdicción menos atractiva. Por tanto, si eres extranjero y quieres beneficiarte de las exenciones fiscales, hay dos opciones: casarte con una catarí, o ser contratado por una empresa ubicada en Qatar, aunque sea en la misma en la que posees el 49% de las acciones. Qatar no suele estar en ninguna lista de paraísos fiscales. Está adherido al convenio multilateral CRS de la OCDE, para el intercambio inmediato de información en materia fiscal. Tiene firmados acuerdos bilaterales con 58 países de los 101 adheridos a las normas CRS.
Vanuatu, a algunos les sonará más el nombre de Nuevas Hébridas, es un archipiélago del Pacífico Sur, a algo más de 1.700 kilómetros de Australia y a 500 de Nueva Caledonia. Cuenta con algo más de 266.000 habitantes. Una de las principales fuentes de ingresos del país son la venta de licencias internacionales de pesca, el turismo, el sector financiero y las empresas offshore. No hay impuestos sobre la renta, el aumento de riqueza, la herencia, las ganancias y la exportación de capital. La forma más habitual de gestión y planificación patrimonial es mediante la creación de una compañía internacional, IC. Este tipo de sociedades no pagan impuestos y timbres durante un periodo de 20 años desde su creación. Tampoco tienen control de divisas. No existe la obligación de presentar anualmente declaraciones contables. Su límite está en que no pueden realizar negocios dentro del país. Obtener el permiso de residencia es relativamente sencillo y económico. Además de los sistemas tradicionales de matrimonio, contrato de trabajo o inversión, existe un programa muy barato, el cual consiste en adquirir propiedades por valor de $80.000 y con unos ingresos mínimos de $2.000 mensuales. Todavía hay uno más simple, que consiste en depositar aproximadamente $50.000 en un banco del país. Una vez obtenido el permiso de residencia, no se necesita estar físicamente en el país. Este país es considerado paraíso fiscal por la Unión Europea, no así por la OCDE y el FMI. El país ha firmado el convenio multilateral CRS de la OCDE para el intercambio automático de información fiscal. Tiene dentro de este marco, firmados acuerdos bilaterales con 56 jurisdicciones. El primer paraíso fiscal de la era moderna fueron las Islas Caimán. Desde 1788 hasta nuestros días se han convertido en uno de los territorios sin impuestos directos más conocidos y prestigiosos del Caribe. Poco más de 58.000 habitantes. Este archipiélago al noroeste de Jamaica, entre Cuba y la costa de Honduras, son un territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido. El turismo y principalmente su potente centro financiero son los principales motores económicos de la jurisdicción. Existen alrededor de 40.000 compañías registradas, de las cuales casi 300 son bancos, que suponen $1.7 billones en activos, lo que le han convertido en uno de los 10 centros financieros internacionales más importantes del mundo, centrándose principalmente en la banca de inversión, fondos de cobertura, seguros y reaseguros. El sector fiduciario es un componente importante de la industria de servicios financieros del país. En este territorio no hay impuestos sobre la renta y las ganancias, no hay IVA, ni pagos obligatorios a la seguridad social. Los únicos impuestos indirectos que hay en Islas Caimán son los aranceles sobre los bienes importados, y un impuesto del 10% a los alojamientos turísticos. La forma más habitual de operar en las Caimán es mediante sociedades. Lo habitual es hacerlo mediante la compañía limitada registrada bajo estatus exento, que no permite realizar actividad económica alguna o mantener propiedades en la jurisdicción. La cuota anual a abonar al gobierno por mantenimiento de la compañía es de unos $750, mientras el capital social no supera los $50.000. Si supera esta cifra, la cuota a abonar al gobierno sobrepasa los $1.000. La empresa está totalmente exenta de impuestos por 20 años sobre todos los ingresos. El coste de crear una sociedad en Caimán es alto, ronda los $4.000. No hay obligación de mantenimiento de contabilidad, pero sí de presentar la declaración anual, y se obliga a la empresa a mantener unos libros contables y archivos documentados. El gobierno ofrece permiso de residencia permanente, haciendo una inversión de €500.000, de los que la mitad deberán ser invertidos en la compra de una vivienda en la isla Gran Caimán y unos ingresos anuales en torno a los €125.000. En las islas más pequeñas, vale con un ingreso anual de €80.000 y una inversión de €250.000, entre vivienda y depósito bancario. Las Islas Caimán, en la actualidad son consideradas como paraíso fiscal por la Unión Europea y otros muchos países, aún habiendo firmado 65 acuerdos bilaterales, dentro del Acuerdo Multilateral de la OCDE para la información automática en materia fiscal.
Bahrein es el estado árabe más pequeño del Golfo Pérsico. Las relativas recientes tensiones populares contra la monarquía autoritaria que gobierna el país, el tipo de sociedades y la forma de vida musulmana, pueden ser algunas de las causas para que algunos expatriados consideren a esta jurisdicción como poco atractiva. Otra serie de atractivos pueden hacerla interesante a otras personas. No existen los impuestos directos, ni para personas físicas ni jurídicas. No hay impuestos sobre la renta, sociedades, ni a la repatriación de beneficios. Incluso no existe el IVA, solo hay una serie de tasas municipales y sociales. Salvo en ciertos sectores, un extranjero puede poseer el 100% de una sociedad residente. El principal inconveniente es la obligación de contratar a un porcentaje de empleados locales. Esto varía en función de la actividad de la compañía y de la forma jurídica elegida. Conseguir la residencia es relativamente fácil. Para ello es necesario cumplir al menos una de las siguientes condiciones. La primera es poseer bienes inmuebles en el territorio de Bahrein por un valor aproximado de 120.000 euros. Depositar en un banco local una cantidad de dinero en torno a los 35.000 euros y demostrar tener ingresos de al menos 1.200 euros mensuales. Todo ello, en función del tipo de cambio existente en cada momento. Las personas jubiladas lo tienen más fácil, simplemente con demostrar que tienen una pensión de más de $1.300 mensuales, les es suficiente para conseguir la residencia. También se puede obtener la residencia mediante un visado de trabajo o llevando una actividad comercial registrada con una empresa local, además de cumplir con las otras condiciones. El país está adherido al acuerdo multilateral y a las normas CRS de la OCDE para el intercambio automático de información en materia fiscal. Dentro de ese convenio, tiene firmados acuerdos bilaterales para traspasar información automática con 61 de las 101 naciones firmantes. Archipiélago formado por 40 islas, localizado al este de Puerto Rico. En 2018 tenía 31.758 habitantes. Es un territorio de ultramar del Reino Unido. Cuenta con una gran autonomía desde 1967. Cuenta con gran estabilidad política y jurídica, lo que le ha convertido en un importante centro financiero, siendo una de las economías más prósperas del Caribe. Los servicios financieros están muy enfocados a clientes con intereses en Asia. El sistema fiscal es sumamente sencillo: 0 impuestos sobre ganancias de capital, donaciones, ventas, beneficios, sucesiones e impuesto de sociedades. Si existen los impuestos indirectos y algunos actos pueden estar cargados con timbres y tasas menores. Tiene implantado el denominado impuesto sobre la nómina, una tasa progresiva en función del volumen de facturación de la compañía. Consiste en el abono de un porcentaje sobre el salario del trabajador. Tradicionalmente ha sido considerada esta jurisdicción como paraíso fiscal. En 2013 firmó el Convenio Multilateral de Asistencia Mutua en materia fiscal de la OCDE. La Unión Europea en febrero de 2020 eliminó esta jurisdicción de su lista gris de paraísos fiscales. España todavía no lo ha hecho de su propia lista. La forma habitual de planificación patrimonial en las Islas Vírgenes Británicas es mediante la utilización de la International Business Company. Su único impuesto es una tasa anual de mantenimiento de $350 para las compañías de hasta $50.000 de capital y de $1.100 para las que superan esta cifra. No existe obligación de tener una contabilidad, ni de presentar informes anuales. Cuenta actualmente con más de 750.000 empresas de este tipo registradas. Expatriarse en esta jurisdicción es realmente difícil. El gobierno otorga solo 25 permisos de residencia por año, que requieren una residencia mínima de 270 días al año en las islas. Bermudas es un territorio británico de ultramar, situado al norte del Caribe, frente a la costa atlántica de los Estados Unidos. Cuenta con una población de algo más de 65.000 habitantes. La economía de las Bermudas se basa en el turismo, los seguros, reaseguros y el sector financiero, convirtiéndolo también en uno de los países más caros del mundo. La jurisdicción fiscal de las Bermudas no aplica impuestos sobre los beneficios, ingresos o dividendos y tampoco existe ninguna retención fiscal sobre las ventas. Las empresas tienen que abonar un 15,5% sobre la nómina de los empleados. Esto ha convertido a Bermudas en un paraíso fiscal solo apto para bolsillos privilegiados. La inmigración no es fácil, ni tampoco barata.
Hay dos formas de conseguirlo. La primera es que una de las muchas compañías internacionales ubicadas en este territorio, envíen alguno de sus empleados a su sucursal de las Bermudas. La segunda es mediante el permiso de emprendedor global. Un inversor abre un nuevo negocio, en los sectores estratégicos que considera el gobierno. En conclusión, la expatriación en este territorio solo es válida para las personas que tienen un buen puesto de trabajo en el sector financiero o poseen una gran fortuna, para iniciar una compañía en este sector. El proceso de constitución de una sociedad es más complejo que en otras jurisdicciones, por lo que es más costoso también, muy difícil crear una sociedad básica por menos de $9.000. Para poder abrir una cuenta bancaria en Bermudas, se debe especificar ante todo un motivo razonable por el que desea utilizar la cuenta. Las solicitudes con motivos vagos como mejores tipos de interés, inestabilidad financiera en el país de origen suelen ser denegadas. En febrero de 2020 la Unión Europea sacó a esta jurisdicción de su lista gris de paraísos fiscales. Es una de las 101 jurisdicciones que están adheridas al Convenio Multilateral, CRS, de la OCDE para el intercambio automático de información en materia fiscal. Tiene acuerdos bilaterales, dentro de este marco con 66 jurisdicciones. España considera a este territorio como paraíso fiscal. El pequeño y sofisticado Principado de la Riviera Francesa está entre los 10 países con mayor Producto Interior Bruto per cápita del mundo. De los 38.500 habitantes que tiene el país, unos 13.400 son millonarios. La inexistencia del crimen, alto nivel de vida, sistema financiero, solidez económica y seguridad jurídica le hacen un lugar atractivo para las élites de expatriados fiscales. El principio general de la fiscalidad monegasca es la ausencia total de toda imposición directa, aunque existen 3 excepciones a este principio. La primera de ellas son las empresas que obtengan de fuera del Principado más del 25% de su volumen de negocio, y las sociedades cuya actividad en Mónaco consista en recibir ingresos sobre patentes o derechos de autor literarios o artísticos. Estas actividades están sujetas a un impuesto sobre beneficios del 33,33%. La segunda excepción son los ciudadanos franceses que a 31 de octubre de 1962 no hubieran sido residentes en Mónaco, al menos durante 5 años anteriores. Estos deben seguir pagando el impuesto sobre la renta francés. Y por último, los bienes situados en Mónaco están sujetos al impuesto de sucesiones en los siguientes casos: 8% entre hermanos, 10% entre tíos y sobrinos, entre colaterales el 13% y el 16% para las personas que no tienen parentesco. Si la sucesión es directa, no hay que abonar ningún impuesto. Para obtener la residencia en Mónaco, se pueden optar por 2 vías. La primera es alquilar una vivienda por un mínimo de 12 meses, en zonas baratas, y con suerte se puede encontrar un pequeño estudio por 1.500 euros al mes. El tamaño de la residencia tiene que ser suficiente, a juicio de las autoridades monegascas, para satisfacer las necesidades familiares. Depositar una cifra suficiente en un banco, que pueda demostrar que se puede sostener financieramente por su cuenta, mínimo 500.000 euros, y entrevistarse con las autoridades monegascas, para que ellas decidan si se concede o no la residencia. La vía más segura, aunque tampoco infalible, es adquirir una vivienda por un valor no inferior a 500.000 euros. Hay que tener en cuenta que Mónaco es una de las ciudades en las que el metro cuadrado es más caro. Por $1 millón, la media está en poder adquirir 17 metros cuadrados, y demostrar que se puede subsistir financieramente en Mónaco de forma digna. Al final, en Mónaco solo hay sitio para aquellos con buenas cuentas bancarias. Las autoridades monegascas exigen una estancia mínima de 6 meses y un día en el Principado, para no perder la condición de residente. En diciembre de 2014, Mónaco ratificó el convenio de asistencia mutua en cuestiones fiscales de la OCDE para evitar el fraude y la evasión, y aplicar el intercambio automático de información con otros países a partir de 2018. El 12 de julio de 2016, la Unión Europea y Mónaco firmaron un acuerdo destinado a mejorar el cumplimiento tributario. Mediante este acuerdo, se mejora el intercambio automático de información fiscal entre los Estados miembros de la Unión Europea y Mónaco, teniendo las administraciones tributarias un gran acceso a las cuentas financieras de sus residentes. Las Islas Turcas y Caicos es un archipiélago compuesto por 8 islas principales y 20 menores, situado al norte de la República Dominicana.
Cuenta con una población aproximada de 32.000 habitantes. Es un territorio británico de ultramar, dependiente del Reino Unido, conocido por sus paradisíacas playas y su prestigioso centro financiero, diseñado por los británicos, para ser una referencia mundial entre las personas adineradas. El alto nivel de vida, buenos salarios y un marco legal muy comprometido con la privacidad, le convierten en un lugar ideal para grupos selectos de expatriados. Los residentes de las islas están exentos del pago del impuesto sobre la renta, beneficios, así como los impuestos sobre herencias y donaciones. El gobierno, para favorecer la residencia de todo tipo de expatriados y no solo de los más ricos, permite que abonando una tasa anual de $1.000, cualquier persona con contrato de trabajo, pueda ser residente. A los 5 años, previo pago, se podrá solicitar una residencia permanente. El coste de la solicitud, depende de si se es empleado, empresario o jubilado. Desde 1981 la International Business Company, IBC, es el sistema más utilizado para la planificación patrimonial en el territorio. No hay impuestos corporativos a los ingresos y a las ganancias de capital, no existen impuestos locales ni derechos de timbre. Solo hay que pagar una tarifa anual, por mantenimiento de licencia. Tampoco hay requisitos para la presentación de estados financieros o la realización de auditorías. Las empresas son libres de mantener sus cuentas, libros y registros de la forma que deseen. Se pueden crear sociedades en islas turcas y caicos por precios que rondan los 1.500 euros y un coste de mantenimiento anual de unos $500. España considera a las islas turcas y caicos como paraíso fiscal, no así la Unión Europea, la OCDE y el FMI. El territorio está adscrito al intercambio automático de información fiscal de la OCDE, normas CRS, firmando en este marco, acuerdos bilaterales con 64 territorios y jurisdicciones de las 101 que forman el convenio multilateral. Los Emiratos Árabes Unidos tienen uno de los más altos ingresos per cápita del mundo. El país está formado por 7 emiratos independientes, confederados en un gobierno superior, formado por los 7 emires. Sin duda Dubái y Abu Dhabi son los más famosos, pero los otros 5 emiratos ofrecen opciones interesantes e incluso mejores que las de los dos grandes. Las personas físicas no tienen que abonar el impuesto de la renta. De los tributos indirectos, solamente el IVA del 5% y un 100% de impuestos especiales al alcohol, tabaco y un 50% a las bebidas gaseosas. Las sociedades tienen otro régimen fiscal distinto. Las empresas petroleras pueden llegar a pagar hasta el 55%, como sucede en Dubái, del total de las ganancias tenidas en Emiratos. Las sucursales de bancos extranjeros pagan un 20% de sus ganancias en el país. El resto de empresas, en teoría, están sujetas por ley al pago del impuesto de beneficios, aunque en la práctica se exige solamente a las empresas anteriormente descritas. Las demás compañías se encuentran en la práctica exentas de gravamen. Esta práctica, al no tener fundamento legal, puede ser cambiada en cualquier momento. Son muchos los expertos que afirman que la imposición de tributos directos en menos de 10 años será una realidad en Emiratos. Se aplica una tasa municipal a todas las sociedades ubicadas en los Emiratos en el momento de emisión o renovación de su licencia comercial. Para gestionar el patrimonio o hacer negocios en el país, lo más habitual es utilizar sociedades. Bien sean limitadas, compañías de negocios internacionales, IBC, o una corporación ubicada en alguna de las 21 zonas de libre comercio, FTZ. Es importante tener claro para qué se va a utilizar la compañía, a la hora de seleccionar la mejor opción jurídica. En el caso de las compañías limitadas, se exige por ley que el 51% del capital social se encuentre en poder de ciudadanos de los Emiratos. En el caso de las compañías IBC o las FTZ, el capital social puede estar el 100% en manos extranjeras. Las IBC y las FTZ tienen regulaciones distintas en cada emirato. Por ejemplo, en algunos de ellos las IBC no tienen que presentar informes contables anuales a la administración tributaria. Esta distinta legislación hace que antes de instalarse en una zona de libre comercio, es recomendable consultar a la autoridad fiscal competente y confirmar si el negocio se encuentra habilitado para beneficiarse de las exoneraciones fiscales del impuesto de sociedades que por ley tienen, durante el tiempo estipulado normativamente y si se puede ampliar o no. Lo mismo sucede con las IBC, ya que no son válidas en todos los emiratos. Los costes de crear una sociedad en Emiratos suele ser cara, dependiendo de la forma jurídica y del emirato elegido puede variar el precio sustancialmente, al igual que el mantenimiento. De media, una sociedad puede costar crearla sobre los $15.000 y el mantenimiento anual sobre $7.500. Hay opciones más baratas que rondan los $3.000. En general, no es una jurisdicción barata. Para aquellos interesados en emigrar allí,
Si lo que se desea es crear una sociedad FTZ, el fundador y su familia tendrán derecho al permiso de residencia en Emiratos. En los últimos años, se ha facilitado mucho la forma de operar en Emiratos. Hasta no hace tanto tiempo, no se podía hacer casi nada en el país sin ganarse previamente la confianza de los nacionales, incluso abrir cuentas bancarias. En estos momentos, sigue siendo una jurisdicción en que la confianza es sumamente importante, pero los trámites bancarios se han facilitado sustancialmente. Una de las grandes ventajas de crear una compañía, es que una vez obtenida la residencia, solo bastará visitar el país una vez cada 183 días para mantenerla. Emiratos tiene una sólida posición financiera y un reconocido prestigio a nivel mundial, muy diferente a otras jurisdicciones en las cuales tampoco existe tributación directa. Los temores, dudas o suspicacias que puedan acontecer al emitir una factura o firmar un contrato con una compañía de negocios internacional, de alguna de las islas caribeñas no sucede con Emiratos. Además, al ser una confederación de estados independientes, se puede confeccionar una estrategia de imagen corporativa, junto con un ahorro de costos. Por ejemplo, utilizando la creación de una compañía IBC en Ras Al Khaimah, a un costo reducido. La terminación de la compañía será la abreviatura LTD o INC. Legalmente, aun creada en Ras Al Khaimah, la oficina administrativa puede estar por ejemplo en Dubái y utilizar un banco de Abu Dhabi, a efectos de imagen ante las autoridades tributarias u otras empresas con las que se lleguen a acuerdos de países. Ofrece más solidez y prestancia una compañía, con la terminación LTD, domiciliada en Dubái y que trabaja con un banco de Abu Dhabi. Aunque nadie va a saber que realmente es una IBC creada en Ras Al Khaimah, mucho menos conocido, pero no por ello menos sólido, ya que es el mismo país. Aunque Emiratos tiene firmados los acuerdos multilaterales de información automática en materia fiscal de la OCDE, en los 67 acuerdos bilaterales que tiene firmados, suelen ponerse cláusulas que exoneran de dar esta información sobre las zonas francas y de libre comercio. Este archipiélago, situado entre Cuba y Florida, de poco más de 392.000 habitantes, es uno de los de mayor nivel de vida de todo el Caribe. En gran parte, esta situación es debido al poderoso turismo norteamericano y al potente sistema financiero, con más de 250 bancos en su jurisdicción. Uno de sus fuertes es sin duda, su sólida reputación, seguridad jurídica y estabilidad política. Este estado es muy utilizado por familias acaudaladas, profesionales, artistas y jubilados para residir fiscalmente. No existe ni el impuesto sobre la renta, ni el patrimonio, ni herencias, ni donaciones, ni tampoco grava la salida de capitales para ir a otra jurisdicción. Los empleados están sujetos a cotizar un 3,9% de su salario, con un máximo de $31.200 anuales, al Fondo de Seguridad Social, llamado Seguro del Estado. Para conseguir la residencia permanente en Bahamas hay que adquirir una propiedad por un importe mínimo de $500.000 y máximo de $1.500.000. Cuanto más alta sea la inversión, más rápido va la aprobación de la residencia. La residencia permanente otorga el derecho al titular y a toda la familia a trasladarse al país. Las regulaciones gubernamentales no imponen a los inversores ninguna obligación de permanecer en las Bahamas durante un número mínimo de días o semanas para mantener el estatus de residente. Existe también la posibilidad de ser residente sin realizar inversiones, aunque esta opción es más lenta y complicada, además de tener que abonar una cuota anual. La forma habitual de gestionar el patrimonio por los expatriados es mediante la International Business Company, en castellano Sociedad de Negocios Internacionales. Además de no pagar impuestos, tampoco tienen la obligación de realizar depósitos ni informes contables. Crear una sociedad en las Bahamas ronda los $2.000 y unos costes de mantenimiento, en torno a los $1.500 anuales, sin tratados de doble tributación con otros países. Sí tiene acuerdos de intercambio de información con una treintena, pero habitualmente al recibir requerimientos de la justicia de otros estados, ponen dificultades, apuran los plazos, manda la información incompleta, etc. En febrero de 2020, dejó de estar en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. Para España desde el 2003 no es paraíso fiscal, al tener un acuerdo bilateral de intercambio de información en materia tributaria. Desde el 2018, Bahamas está adherido a la normativa CRS de la OCDE para el intercambio de información automática en materia fiscal. Si bien ciertas zonas del país tienen una mala reputación, en términos de delincuencia, existen muchas zonas residenciales de alto nivel, con alta seguridad que atraen a los expatriados dispuestos a pagar.
La Federación de San Cristóbal y Nieves son dos islas caribeñas a 225 kilómetros al sureste de Puerto Rico con poco más de 54.000 habitantes. Cuenta con un sistema político y financiero estable al ser miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones. El índice de criminalidad es de los más bajos de la región, apenas existe el desempleo y el negocio informal. No existe el impuesto sobre la renta, ganancias de capital de las operaciones en el extranjero, herencias ni controles de cambio. Los impuestos alternativos incluyen el pago al Fondo de la Seguridad Social del 5% del total de las ganancias. El sistema bancario de San Cristóbal y Nieves está bastante desarrollado. Los atractivos fiscales para el establecimiento de bancos en las islas incluyen la exención total de impuestos sobre los dividendos de las cuentas bancarias y la exoneración de tributos en gran parte de los servicios bancarios. Razón por la cual, grandes corporaciones bancarias internacionales se han instalado en la jurisdicción. La forma más habitual de gestión patrimonial en San Cristóbal y Nieves es mediante la creación de una International Business Company, IBC, o sociedades de responsabilidad limitada, LLC. Las IBC están exentas de impuestos sobre los activos o ingresos generados en cualquier parte del mundo fuera del país. Se requiere llevar la contabilidad para una sociedad, sin embargo, la presentación de contabilidad anual y de la auditoría de las cuentas no es obligatoria. El coste de crear una sociedad en esta jurisdicción oscila entre los 2.000 a los 3.000 euros. La tasa gubernamental de mantenimiento anual es aproximadamente de $250. El pasaporte de San Cristóbal y Nieves es sencillo conseguirlo, basta una inversión de $250.000 por persona o $400.000 por pareja, para que cualquier persona con más de 18 años puede solicitarlo. Además, después de 7 años se puede vender la propiedad y recuperar el dinero invertido. Esta opción ha sido muy utilizada por ciudadanos de Oriente Medio, Rusia y China. Para las personas que no quieran invertir, existe la posibilidad de solicitar la residencia, mediante un proceso sencillo, para la mayor parte de los ciudadanos. Solicitar un permiso de residencia cuesta sobre los $600 y requiere únicamente rellenar varios formularios. La jurisdicción habitualmente ha estado vinculada a las listas negras de paraísos fiscales. En febrero de 2020 salió de la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. San Cristóbal y Nieves ha firmado el Acuerdo de Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal de la OCDE, cuenta con acuerdos bilaterales firmados con 62 países de los 101 que firmaron el Acuerdo Marco. Sin duda, ser una de las dos jurisdicciones del mundo que mejor protege el patrimonio de sus residentes es uno de los grandes atractivos de esta jurisdicción. Siempre, claro está, que no proceda la demanda de actividades criminales. En San Cristóbal y Nieves, quien pierde un juicio, asume las costas procesales de ambas partes. Por tal motivo, para plantear cualquier demanda contra un residente jurídico o natural de la jurisdicción, lo primero que se le va a exigir al demandante es depositar una fianza de $100.000 en efectivo en el juzgado al presentar la demanda. Este dinero se usa para cubrir los costes de gastos de abogados y judiciales del demandado en caso de que se desestime la demanda o ante posibles recursos. La baja probabilidad de éxito de la demanda hace muy atractivo este territorio para divorcios, acreedores, etc. Para tener acceso a los bienes del demandado, el acreedor necesitará un veredicto de culpabilidad de un tribunal de San Cristóbal y Nieves, ya que es en ese lugar donde se encuentran sus bienes. Suponiendo que gana el pleito, el país aplica la protección de orden de carga a los activos de sus empresas. Esto quiere decir que los acreedores no pueden liquidar o tomar la posesión de la empresa, solamente tienen derecho a deducir su deuda mediante ganancias futuras y solo por un periodo máximo de 2 años, desde la sentencia. Además, solo se puede demandar a la sociedad, no a sus socios. Basta un simple error en una letra o número del nombre de la compañía, para que la demanda no sea aceptada. Lo mismo sucede, si se nombra a alguno de los miembros de la compañía. Por lo general, con una empresa en Nieves los acreedores generalmente no suelen estar interesados en demandarla.